El control de fronts es una pantalla, es una pantalla que tenemos disponible en ICG Manager, y es un monitor que permite tener una estadística completa sobre el estado de los fronts en cuanto a actualización, conexión y replicación de los fronts. Este control de fronts está dividido en 4 secciones: actualización y recepción, replicación de fronts, importación en bloque y generación de ficheros. La pantalla que estamos viendo es precisamente la pantalla de actualización y recepción. En esta pantalla estamos viendo el estado de sincronización diariamente y con las listas de incidencias históricas de los fronts. En la parte superior, vamos a seleccionar, en la parte superior se muestran 3 columnas maestras, es decir, fronts, actualización y recepción. Bueno, en la parte de la columna de ID de fronts y terminal, pues identifica el ID de front al que pertenece y el front del cual estamos recibiendo la información. Tenemos una columna en actualización que es última actualización y resultado, y en la columna de recepción tenemos 2 columnas que es última recepción y número de transacciones. La columna última actualización es la fecha de la última vez que se ha actualizado el front. El resultado puede ser exitoso o puede que el proceso haya tenido errores, en cuyo caso se mostrará un símbolo de error, y al menos una vez al día, si la actualización ha sido correcta, pues el proceso, el resultado siempre se mostrará correcto. En otras palabras, nosotros podemos hacer varias actualizaciones en el front. Si hacemos una actualización a primera hora de la mañana y esa ha sido correcta, y a las 5 de la tarde hacemos otra y esa actualización ya no ha sido correcta, pues él mostrará aquí, si hay un error que se sepa, él mostrará aquí el error. Pero si es un problema de conexión del front, o si es un problema de que no se ha terminado el proceso de actualización, seguirá mostrando que el resultado es positivo. Por otra parte, tenemos la columna de recepción. En la columna de recepción tenemos la fecha de la última recepción en cuanto a recepciones de información que ha recibido el front, el número de transacciones totales en cuanto a transacciones que hemos recibido de venta, de compra, de operaciones que se han desarrollado en el punto de venta. Igualmente tiene una columna de resultados donde nos dice, bueno, si el resultado ha sido positivo o no. Si el resultado fuera negativo y hubiera una incidencia, si hiciéramos doble clic arriba del resultado, pudiéramos saber el mensaje de error que dio el front al descargarse la actualización. En la parte inferior de la pantalla vamos a ver la misma información, pero en cuanto a avisos de que el front desde cuando no se conecta para descargarse actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos mostrando un ejemplo real donde hay una serie de puntos de venta que hace muchos días no se conectan a la central para descargarse la información de la central. A continuación mostramos el segundo submenú que tenemos en la pantalla de control de fronts, que es replicación de fronts. En cualquier momento tenemos visión de los equipos que tenemos conectados remotamente. Aquí tenemos 2 columnas maestras, la columna front y la columna replicación. En la columna fronts, y la columna replicación. En la columna front estamos mostrando los terminales y el front al que pertenece este terminal. Es decir, si observamos la columna terminal, nos muestra el nombre de cada terminal de un establecimiento remoto que tenga a lo mejor varios terminales atacando una misma base de datos, lo cual nos muestra el código de front al que pertenece ese terminal y el nombre del terminal del cual estamos recibiendo transacciones. Igualmente tenemos la la columna de replicación, donde se muestra fecha, transacciones en cola, estado,
fecha de último error y mensaje. Si vemos la columna fecha, estamos mirando la fecha de la última transacción que hemos recibido del front. Hemos de destacar que esta columna es muy importante, porque aquí verán que hay dos colores que se muestran, el rojo y el amarillo. Si en esta columna vemos que hay fronts o terminales que tienen ese color rojo, esto significará que hace más de 5 minutos que este front no se conecta a la central, o mejor dicho, que este front no nos envía una información a la central. Hemos de comentar que independientemente de que un front, si por defecto digamos que esta fecha y hora es la fecha y hora de la última transacción que hemos recibido del front, de la última venta, de la última compra, de la última alta de cliente, etc. Sin embargo, si el front no hace ventas, no hace compras, no da alta de clientes, no da alta de vendedores, lo que enviará es un ping a la central para que la central registre que ese front está conectado. Y este proceso lo hace automáticamente cada terminal en tiempo real cada 5 minutos, con lo cual nosotros en la central podemos saber en tiempo real qué fronts están conectados o tienen conexión con nuestra central, independientemente de que no hayan realizado o no transacciones. Después tenemos transacciones en cola. Lógicamente, si el front está funcionando bien y está enviando las transacciones en tiempo real, pues en esta columna de transacciones en cola debería estar siempre a 0. Pero si por lo que sea tenemos un error en el punto de venta que bloquea las transacciones, pues estamos mirando cuántas transacciones en colas hay atoradas en el front, por decirlo de alguna manera. Y aquí dirá un número mayor que 0. Lógicamente, cuando esto pasa, seguramente que va a decir el dato que hay en transacciones en cola va directamente relacionado con el dato de estado, ¿no? El dato de estado es el estado del terminal. Nos muestra si es un terminal activo o es un terminal descatalogado, ¿correcto? Y también va relacionado con la fecha del último error y el mensaje del error. Si tenemos, por ejemplo, un error en la columna mensaje, seguramente que en transacciones en cola nos dirá que tenemos N transacciones en cola. Y igual que en la pantalla anterior, nosotros podemos hacer doble clic arriba del mensaje y podemos visualizar cuál es el error por el cual el front no puede subir las transacciones a la central. Es importante comentar que en esta pantalla podemos descatalogar terminales, ¿no? Es decir, terminales que por lo que sea se le dan de baja en un establecimiento o se han sustituido por otro hardware y podemos darlo de baja en la central con el botón descatalogar. Si descatalogamos un terminal por error, no hay que preocuparse, ¿no? Es decir, podemos utilizar el check ver descatalogados para visualizarlo en la replicación de fronts, y en última instancia solamente hay que esperar a que el terminal vuelva a hacer un ping con la central o enviar una transacción para que automáticamente el control de fronts lo vuelva a catalogar. Como ven en esta pantalla, que es la misma pantalla anterior, replicación de fronts, pero aquí por ejemplo estamos viendo que hay un establecimiento, un terminal donde hay un error. En este caso, es un error al enviar la tabla arqueos, donde no se puede insertar en la central el arqueo que se está tratando de enviar en el front por un error de una transacción. ¿Sí? Si hacemos doble clic arriba de esta transacción, podemos directamente pues ver el error completo y hacer cualquier consulta en la central para arreglar el problema. Igualmente, otro submenú que se siente en la pantalla de control de front es importación en bloque. Bueno, importación en bloque se refiere a cuando hacemos exportaciones en bloque de los fronts desde el punto de venta, porque también pueden haber errores en la importación que hace de ese fichero el ICG remoto. Cualquier error que
se presente en ese proceso, pues podremos directamente verlo también en esta pantalla. A continuación presentamos la pantalla última, que es la pantalla de control de fronts, que sería la pantalla de generación de ficheros. Al igual que es un submenú de control de fronts, y en él podemos monitorizar los datos que se han generado con éxito. ¿Qué datos? ¿No? Y vamos a recordar un poco de qué hablamos con la generación de ficheros. Bueno, esta generación de ficheros tiene que ver con el check de configuración de fronts, aplicaciones, donde marcamos generación automática de actualizaciones. Esta opción es muy útil en escenarios donde solo se utiliza un ICG remote y tenemos en establecimientos que se conectan a la misma hora para actualizar la información. Si generamos en horas nocturnas datos de sincronización, evitaremos un acceso masivo a la base de datos en horario de alta concurrencia. Como es sabido, la actualización de un front ocurre en 3 etapas. Preparación de ficheros, que es la información que nos hemos de actualizar de la central, que comúnmente cuando un front se conecta por la mañana a primera hora, en la preparación de ficheros lo que aparece en el log del punto de venta sería esta información de actualización, informe de actualización. Si mientras este informe de actualización se está generando en la central, está haciendo esta primera etapa, que es la generación de ficheros, ¿no? Que tiene que ver con la preparación de ficheros. Esta etapa se lleva a cabo en el servidor central. Cuando un front entra en la pantalla, lo primero que ve es esta información, como les he comentado. En la central, cuando ICG Remote recibe la petición del front, normalmente genera estos ficheros con la información necesaria que debe descargar ese front. Y en el log de actualización podemos ver esta información. Pero sin embargo, si 100 establecimientos se conectan a la misma hora todos los días a la central y le hacen la misma petición al ICG Remote, pues claro que ICG Remote ha de preparar todos estos informes de actualización en tiempo real. Y bueno, podemos tener un cuello de botella en ese momento. Si el servidor de datos no tiene un buen dimensionamiento, los procesadores que utiliza no son el número de procesadores correctos para toda la información que hay que preparar, pues podemos tener demoras en la preparación de los ficheros, con lo cual puede haber una demora en la actualización matinal que lleva el front diariamente. Entonces, para gestionar de una forma eficiente el proceso, podemos optar por preparar esta información a una hora en la cual el servidor de datos tenga menos carga de trabajo, disminuyendo con ello el cuello de botella del servidor de datos. En este escenario configuramos entonces la generación automática de actualizaciones. Lógicamente, si toda la preparación de ficheros ha ido correcta, pues en esta pantalla lo que vamos a observar es el resultado de esta generación de ficheros. Se observa aquí que, si se fijan, las horas en las que ha preparado el ICG Remote, el servidor de datos, los ficheros que se han de descargar los fronts, es una hora muy temprana, ¿no? Entre 12 de la noche y 12 y 5 de la noche, ¿no? Es decir, es una hora muy temprana del día, ¿no? Donde no hay una carga de trabajo excesiva en el servidor de la central. Bueno, esto era lo que hablábamos de control de fronts. Por otra parte, tenemos la pantalla o un informe en la central, que es el informe terminales de fronts. Este es un informe que encontraremos en fronts, terminales de fronts, y en el cual recibimos toda la información que nos está enviando el punto de venta acerca de la versión de software que tiene instalado el punto de venta, la fecha de caducidad de la licencia, el número de licencia que tiene registrado en ese punto de venta o en ese terminal, el nombre del terminal remoto, la dirección y puerto del servicio de ICG Remote al que apunta. Esto es una información general, pero no por ello general y detallada también, sobre
sobre cada terminal de cada establecimiento. Es muy interesante, por ejemplo, si estamos haciendo una gran cadena de establecimientos, una pequeña cadena de establecimientos, una actualización del software del punto de venta, pues saber que aquí sabemos cuáles son los puntos de venta y en qué dirección se encuentran que nos faltan por actualizar, ¿correcto? O cuáles son los puntos de venta que están próximos a vencerse su licencia, o cuáles son los puntos de venta que no se han actualizado la licencia, ¿correcto? E incluso el histórico de terminales que hemos instalado en este punto de venta o en este establecimiento. Es decir, nosotros es posible, aquí también recibimos la información de los 4 hardware que fueron instalados. A lo mejor tenemos un establecimiento que usa solamente 3 terminales, lo cual sería una licencia de 3 usuarios o 3 licencias de un usuario. Pues en este caso tendríamos aquí reflejado las licencias que usa cada terminal, pero también la versión de cada uno de esos terminales, ¿sí? Y si incluso hay un terminal anterior que ya no existe, también nos lo mostrará en pantalla, ¿correcto? Igualmente, y esta sería una segunda parte de la misma pantalla, en control de fronts podemos ver bueno, lo que decíamos, está actualizado, a qué puerto de usuario dice Gremote ataca ese terminal o ese front. Igual podemos ver cuáles son las bases de datos de gestión, cómo se llama el servidor de SQL Server, ¿correcto? E incluso el informe de actualización de versión. Es decir, en la columna error de descarga vamos a estar mirando cuál es el estado de la descarga de una versión nueva que hayamos configurado en la central que tiene que hacer el fondo. Sin embargo, no lo ha hecho, pues no muestra el estado en el que está en ese momento los terminales que hemos ordenado que se tienen que actualizar. Bueno, hablemos antes de hablar de otras cosas, quisiera lanzarles una pequeña pregunta como breve recordatorio de esta primera parte que hemos visto, que es control de fronts y terminales de fronts, ¿sí? Quisiera poderles hacer una breve pregunta. Quisiera que respondieran a esta pregunta. Que cogieran una de las 3 alternativas y en función de eso podemos seguir la segunda parte del vídeo. Correcto, he visto que han respondido. Continuamos con la presentación. Continuamos con la segunda parte de la presentación. Bueno, la segunda parte de la presentación tiene que ver con el mismo tema de control de fronts, pero ya va con otras informaciones que recibimos en central a través de otros medios. Lógicamente, en la central tenemos el ICG Remote. Como ya saben ustedes, en ICG Remote podemos activar una traza del log, para que nos genere un fichero de texto con toda la información que recibimos de los puntos de venta. Esto es muy importante, activarlo, porque podemos detectar errores en caso de que aparezcan, ¿no? En este caso, por ejemplo, concreto, estamos mirando una tarjeta de fidelización que en tiempo real se deniega por no existir en la central.
por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo podríamos analizar el log de ICG remote, ¿no? Hay otros muchísimos casos. El log de ICG remote siempre es bueno tenerlo activo porque nos genera mucha información, ¿no? Otra información que podríamos tener en cuenta es la información que genera el ICG Remote Guardian. El ICG Remote Guardian o el ICG Guardian es un programa que podemos instalar en el mismo ordenador donde está instalado ICG Remote, y simplemente lo que hace es vigilar el estado de salud que tiene ICG Remote. Es decir, monitoriza en todo momento el estado de salud de conexión entre ICG Remote y la base de datos central del servidor, ¿no? Y deja un registro de las incidencias que pueden haber en esa conexión. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos mostrando un log de que el remote o el ICG Guardian ha reseteado el remote. Lo que hace Guardian básicamente es que si detecta que ICG Remote está inactivo, pues lo resetea. Entonces él lo que puede determinar es, va dejando un log de ese reseteo y de todo, y de ese ping que le va haciendo a ICG Remote constantemente, y podemos ver, por ejemplo, que cuando lo ha reseteado, en este caso, en este log, estamos mirando que hay un tiempo de respuesta de 167 segundos. Bueno, eso es una incidencia. Tendríamos que ver por qué el ICG Remote se demora en responder tanto tiempo y por qué esa conexión ha sido defectuosa con la base de datos. Bueno, por último, quería entrar en la diapositiva de actualizaciones desde la central de versiones de los puntos de venta. Bueno, esta es una opción que hace mucho tiempo que tenemos integrada en ICG Manager, pero bueno, hemos considerado prudente hacer un recordatorio y un repaso de esta opción, porque bueno, realmente cada vez tenemos más distribuidores o tenemos más clientes con cadenas de tiendas numerosas, y si les hace muy cuesta arriba el actualizar los puntos de venta, actualizar la versión del programa en el punto de venta. Bueno, desde ICG Manager podemos configurar estas actualizaciones de los puntos de venta desde la configuración de fronts, desde la configuración en fronts, actualización fronts. Podemos configurar, bueno, qué FTP, a qué FTP nos tenemos que conectar, a través de qué puerto, con qué usuario y qué password, ¿correcto? Cuál es el directorio donde está el ejecutable de setup de la versión que queremos descargar, ¿sí? Y aquí, bueno, vamos colocando qué va a hacer en cada momento: descargar una nueva versión y actualizar el programa. Entonces, es importante tener claro varios requisitos para poder hacer la descarga en tiempo real, la descarga de versión en cada punto de venta. Lo primero es que si tenemos un punto de venta que es un terminal, son varios terminales que atacan a una misma base de datos, es decir, un front con varias cajas, y queremos actualizar en cada uno de los terminales, pues el programa controla que hasta que ninguno de esos terminales, o hasta que todos los terminales no se hayan descargado la carpeta de ejecutable setup en local, pues no podrá en la central cambiar el estado a actualizar programa, ¿correcto? En todo momento en la central nos estará informando del estado de actualización de los terminales. Entonces, requisitos necesarios en el punto de venta para que este proceso se lleve a cabo adecuadamente. Bueno, primero es necesario que el usuario de Windows con el que se ejecuta la aplicación tenga permisos de escritura en el directorio del ejecutable de la aplicación. Si esto no lo tenemos,
pues lógicamente el programa no se podrá descargar la carpeta en local de la nueva versión que se va a actualizar. En todos los terminales donde se ejecuta ICG Front Retail se debe tener instalado el motor de base de datos. Esto es muy importante, ¿no? Solemos instalar, normalmente solemos instalar en todos los establecimientos que son multiusuarios y que tenemos varios terminales atacando al mismo servidor de base de datos, pues solamente instalar las herramientas clientes en los terminales clientes. Es decir, instalamos el servidor de datos SQL Server en el servidor de datos, pero en los terminales clientes solo instalamos las herramientas clientes de SQL Server. Bueno, realmente para poder hacer la actualización de versiones necesitamos instalar también el motor de base de datos en cada terminal cliente. Esto es por un tema de permisos, es decir, nuestro programa, lógicamente, nuestro programa muchas veces no tiene los permisos para de una manera administrativa actualizar un programa en Windows, lo cual realmente nosotros utilizamos el usuario de SQL Server y de esta manera podemos actualizar nuestro programa porque utilizamos el usuario administrativo de SQL Server para actualizar la versión en el terminal. Con lo cual, en todos los terminales donde se ejecuta ICG Front Retail tenemos que tener instalado el motor de base de datos. Y además, en todos los servidores de datos de estos terminales donde se ejecuta Front Retail, ha de existir el usuario ICG Admin con Password Master Key. Esto es muy importante, es decir, estos dos puntos son muy importantes. Si no hacemos esto, no es suficiente para poder hacer la actualización de una manera remota. Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer instalaciones en cadenas de establecimientos. Si queremos a posteriori hacer la actualización de los puntos de venta, hemos de instalar en cada uno de los terminales el motor de base de datos SQL Express, ya nos vale, independientemente de que ataquen a un servidor de datos dedicado o a otro terminal que tenga Front Retail instalado. Bueno, como hemos dicho anteriormente, desde ICG Manager podemos monitorizar la descarga y actualización de los terminales y hemos de tener en cuenta que un establecimiento donde tengamos más de un terminal, base de datos en la central, la configuración de fronts, no podemos marcar la actualización hasta que todos los terminales estén en estado de actualización, la descarga sea realizada con éxito. Entonces no podremos marcar la opción actualizar programa hasta que actualizar programa no podremos marcar hasta que el estado de actualización nos diga la descarga se ha realizado con éxito. La actualización en el punto de venta realmente es transparente para el usuario final, es decir, en caso de errores o de no poderse ejecutar, siempre se informará a la central, cosa que ya hemos visto en control de fronts y bueno, y aquí mismo en la pantalla de configuración de fronts podremos ver cuál es el mensaje que nos da y por qué no se puede actualizar ese front. Hay otras cosas que quería aprovechar ya que estaba en esta presentación de control de fronts para comentarles, ¿no? Bueno, ustedes saben que se pueden enviar acciones SQL desde la central al punto de venta, ¿no? Acciones que bueno, pueden cambiar un parámetro remotamente, parámetros que a lo mejor no tenemos previsto en ICG enviar a través del módulo de comunicaciones, o bueno, con este tipo o parámetros que son muy específicos para cada terminal, etc. A través del botón acciones podemos enviar un SQL que se ejecutará siempre antes de la actualización del terminal o del front. Siempre la central nos informará, ¿no?, si esta acción SQL ha ido bien, el resultado ha sido positivo, y si hay un mensaje con que ha ido mal, pues nos lo mostrará en esta pantalla. Igualmente, hay en las versiones 2011 se incorporó ya en las versiones 2012, además de que el número de licencia
lo podemos registrar en el front y enviarlo a la central para que sepa cuál es el número de licencia que hemos registrado en cada terminal. También podemos enviar el número de licencia de la central a cada front, ¿no? Que esto nos servirá sobre todo en instalaciones donde tengamos que rápidamente reponer el hardware. No sabemos qué licencia utiliza, pues en la central tenemos la información de qué licencia utiliza ese establecimiento. Bueno, y esto sería un poco toda el webinario de hoy. A continuación les pasaré una pregunta de cómo ha ido, si les ha parecido bien la información que le hemos transmitido esta vez. Y si tienen alguna pregunta, bueno, ya he visto ya que han respondido la mayoría de las personas, lo cual cierro la pregunta. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede escribir por el chat. Estoy disponible para que me hagan cualquier pregunta acerca de este tema. Los temas que hemos visto hoy.